Buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a compartir el siguiente video viendo algunas características de las fracciones, también los conceptos de equivalencia de fracciones, amplificar y simplificar fracciones. Bien, recordando lo del video anterior, ya vimos lo que era una fracción propia, cuyo numerador era menor que el denominador, y en estos casos se representaban cantidades menor que una unidad. Bien, tenemos la fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador, y en estos casos se representan valores que son mayores que la unidad. Bien, esta fracción impropia podía ser representada como números mixtos. Entonces, el número mixto no era más que una combinación entre enteros y fracciones propias, pero que también representaban valores mayores de la unidad. Bien, vimos cómo pasar de fracción impropia a número mixto y de número mixto a fracción impropia. Hay gente en la matemática que también contempla este concepto de fracción aparente. ¿Qué es lo que es la fracción aparente? Bien, chiquillos, esto es muy fácil, muy sencillo. La fracción aparente es cuando el numerador es un múltiplo del denominador. Bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Fácil. ¿Sabe por qué, profesor? Porque nosotros sabemos que una fracción representaba una división, una repartición. Es decir, podemos decir 4 sobre 2 o 4 dividido en 2. 4 dividido en 2, ¿cuánto es? 2. Entonces, 4 medios es 2 enteros. Lo mismo aquí. 12 dividido en 4, eso es 3. Entonces, 12 cuartos representa a 3 enteros. Y acá 20 quintos, esto es 4. 4 enteros. Entonces, una fracción aparente no es nada más ni nada menos que la representación de un entero en forma de fracción. Bien. Esto también es importante porque de forma pragmática, por ejemplo, cuando ustedes vean un entero así, 2, y yo lo quiero representar como fracción, eso es 2 sobre 1. Bien. Cuando yo tengo 3 y lo quiero representar como fracción, eso es 3 sobre 1. Lo mismo que si tuviera 15. 15 enteros es 15 sobre 1. Bien, esto nos va a servir después cuando tengamos que sumar y o restar fracciones. Son pequeños detalles que a la larga nos van a servir. Bien. Luego, imaginemos que nosotros tengamos una pizza. Y esa pizza yo la dividí en 1, 2, 3, 4 pedacitos. ¿Bien? Pero tenía hambre, entonces me comí los 4 pedacitos de las 4 reparticiones de la pizza. Me comí 4 de 4. Por lo tanto, si yo veo aquí en este total de la pizza como unidad, como entero, me comí toda la pizza. Entonces me comí una pizza. 4 sobre 4 es 1. O 4 dividido en 4 es igual a 1. 3 dividido en 3 es igual a 1. Si yo tengo un chocolate que lo reparto en 10 pedazos y me como los 10, entonces me comí un chocolate. Por lo tanto, siempre que veamos fracciones en la que el numerador sea igual al denominador, eso va a ser igual a un entero. ¿Bien? Si vemos fracciones, vuelvo a repetir, donde el numerador sea igual que el denominador, eso me va a representar un entero, eso es 1. Siempre que el número de arriba sea igual al de abajo, automáticamente eso es 1. Bien. Seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 tortitas. Bien. Y estas 3 tortitas se las dimos a 3 personas diferentes. Pero a la primera persona se la dividimos en 4 partes iguales. A la segunda persona se la dividimos en 8 partes iguales. Y a la tercera persona se la repartimos en 2 partes iguales. La primera persona, perdón, aquí me faltó. La primera persona se comió 2 pedazos de los 4 en que estaba dividida la torta. Es decir, la primera persona se comió 2 de 4. La segunda persona se comió 1, 2, 3, 4. Se comió 4 pedacitos de un total de 8 pedacitos en el que la torta estaba repartida. Y la tercera persona, ¡guau!, a rajatabla se comió un pedazo de los 2 pedazos en que la torta estaba repartida. Si nosotros vemos y analizamos el entero, es decir, la torta entera en cada caso,
aquí se comió la mitad, simplemente que se lo comió en 2 pedazos de un total de 4. Aquí se comió también la mitad, ¿cierto? Pero los trozos fueron más pequeños, pero en su totalidad se comió la mitad de la torta. Y aquí ya es más evidente que se comió la mitad. Por lo tanto, en los 3 casos se comieron la mitad de la torta. Por lo tanto, yo puedo decir que 2 cuartos es igual a 4 octavos y eso es igual a 1 medio. Entonces, cuando 2 o más fracciones son equivalentes, cuando representan la misma cantidad. Es decir, 2 o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Ahora, bueno, esto también se los voy a nombrar, pero no es necesario ahora porque ustedes no saben dividir con decimales. Bien, pero si yo divido 2 sobre 4, porque esto es 2 cuartos, ¿cierto? Y es lo mismo que decir 2 dividido en 4. Y esto me va a dar un cociente, lo que se llama una razón en matemáticas. Esto me va a dar un resultado. Esto también me representa 4 dividido en 8 y me va a dar otro resultado. Si estos dos resultados son iguales, entonces las fracciones son iguales. Como ya sabemos que estas fracciones son iguales, debieran dar estas dos divisiones iguales. ¿Bien? Pero por ahora ustedes quédense con que 2 o más fracciones son iguales cuando representan la misma cantidad. ¿Bien? Shaolin Bombín, mis reyes. Ahora, ya vimos lo que es equivalencia de fracciones y ciertas características. ¿Qué es lo que es ahora amplificar? Bien, cuando tenemos amplificar, a la mente se nos tiene que venir la palabra multiplicación. Multiplicar. Pero no es multiplicar cualquier cosa, es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Por ejemplo, yo tengo la fracción 2 quintos. Entonces, voy a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Y digo, 2 por 2, eso es 4. Y 5 por 2, eso es 10. La fracción se convierte en 10 cuartos. ¿Qué es lo que hice en este caso? Esto es amplificar por 2. Si yo tengo la fracción 12 tercios y yo digo voy a multiplicar arriba por 4 y abajo por 4. Entonces digo 12 por 4 es 48. Y abajo digo 3 por 4, eso es 12. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que hice acá? Amplifiqué por 4. Si yo tuviera acá 11 quintos, entonces eso lo voy a multiplicar por 5 arriba y por 5 abajo. Entonces digo 11 por 5, 55. Y 5 por 5, eso es 25. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice aquí? Amplifiqué por 5. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué es amplificar? Es multiplicar el denominador y el numerador por un mismo número. Bien, esto nos va a servir bastante después cuando tengamos que sumar fracciones. Entonces, si me piden amplificar por 2, ¿qué es lo que hago? Fácil. Multiplico el denominador y el numerador por 2. Si me piden amplificar por 5, multiplico el numerador y el denominador por 5. Ambos por 5. Si me piden multiplicar por 40, multiplico el numerador por 40 y el denominador también por 40. Bien, eso es lo que es multiplicación, multiplicar. O sea, amplificar, que en realidad es multiplicar, es amplificar una fracción. Bien. Ahora, tenemos el último de la noche, que es simplificar. Cuando nos dicen la palabra simplificar, esto tiene relación, si el otro era multiplicar, esto es con
dividir. Dividir una fracción. No, perdón, es dividir el denominador y el numerador. Y al igual que la amplificación, dividir el denominador y el numerador por un mismo número. Y ahí, ¿por qué es importante? Porque para eso tenemos que elegir un número que divida a ambos, bueno, vamos a decir a ambos números, ¿cierto? Que divida tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, yo tengo aquí 4 octavos. Bien. ¿Qué digo yo? Yo sé que 4 es un número par y 8 también es un número par. Por esto aquí, chiquillos, para simplificar, ustedes tienen que estar claritos el concepto, tienen que tener clarito el concepto de divisor. Cuáles son divisores y cuáles son múltiplos. Bien. Tú sabes que 8 es múltiplo de 4, ¿cierto? Y también que ambos son pares, por lo tanto yo los puedo dividir por 2. 4 si lo divido en 2, eso es 2. Y 8 si lo divido en 2, eso es 4. Pero sigo viendo lo mismo, que 4 es múltiplo de 2 y ambos son pares. Entonces voy a seguir simplificando por 2. Entonces, 2 dividido en 2, eso es 1. Y 4 dividido en 2, eso es 2. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? Que 4 octavos es igual que 2 cuartos y eso es igual que 1 medio. Bien. El siguiente ejemplo. 3 novenos. Yo sé que 9 es múltiplo de 3 y ambos son múltiplos de 3. Por lo tanto, 3 es divisor de ambos. Entonces, yo digo 3 dividido por 3, eso es 1. Y 9 dividido por 3, eso es 3. Por lo tanto, digo yo, 3 novenos es igual a 1 tercio. Entonces, ¿qué tiene que suceder para poder simplificar? Que el número por el que vamos a simplificar, por el que vamos a dividir, tiene que ser divisor de ambos números. Tiene que ser divisor del numerador y divisor del denominador. Voy a dar un último ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a tener 11 sobre 55. Ambos son múltiplos de 11. Y acá también 55 es múltiplo de 11 también. Por lo tanto, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a simplificar por 11. Y digo 11 dividido en 11, 1. 55 dividido en 11, eso es 5. Por lo tanto, 11 sobre 55 es igual a 1 quinto. Bien, voy a colocar aquí 8 décimos. Bien. Estos ambos son pares. Entonces voy a simplificar por 2. ¿Qué es lo que es simplificar? Al contrario de amplificar, dividir tanto numerador como denominador por un mismo número. Y digo, 8 dividido en 2, eso es 4. Y 10 dividido en 2, eso es 5. Por lo tanto, 8 décimos es lo mismo, es equivalente a 4 quintos. Dicho sea eso, estimados, hoy estuvimos viendo lo que es fracciones equivalentes, amplificar y simplificar.